Buenas tardes, estamos con el ingeniero Víctor Ursúa. El día de hoy vamos a verificar las técnicas de negociación que él realiza ante un conflicto mediante alguna experiencia que él nos vaya a narrar a continuación. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien. Yo soy Jorge y bueno, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Y bueno, vamos a hacer lo que es un análisis para un proyecto que vamos a implementar en la universidad. Okay. Muy bien, la primera pregunta sería, ¿usted ha tenido algún conflicto en el transcurso de su trabajo, ya sea, por ejemplo, con un administrativo, con algún profesor, algún alumno, o bien hasta algún padre de familia? Sí, hemos tenido conflictos. En la universidad no tanto, pero tal vez en la experiencia laboral sí tuve una serie de conflictos. ¿Con quién ha tenido algún suceso que le haya marcado como alguna experiencia memorable? Ok, mira, te decía más la parte laboral, que fue una situación en la cual marcó esa diferencia de desarrollar un poquito la experiencia, ¿no? En el manejo, decías tú, de los conflictos, en el manejo de las negociaciones. Fue con un coordinador de proyectos en la empresa General Motors. Uh-huh. ¿Qué género del conflicto? ¿Cuál fue la diferencia? Ok, mira, eso pasó en el 2008, lo que fue les voy a hablar algo técnico, ¿verdad? Uh-huh. Cuando estábamos lanzando el proyecto de la Suburban 2009, estábamos haciendo una corrida de prototipos. Esas camionetas como tal, yo pertenecía al área de producción, al área de vestido, se vestían lo que son los motores, que es el ensamble del motor. Entonces, íbamos a correr 3 camionetas, 3 unidades, teníamos que ensamblar unos componentes, accesorios le llaman, que son los alternadores, compresores. Los compresores son los que hacen la función para activar el aire acondicionado, ¿no? En la unidad. Entonces, se supone que cuando tú corres un producto piloto, te deben de capacitar o te deben de decir qué le tienes que poner a la unidad, en este caso al motor. Entonces iban 3 productos y de los 3 productos solamente nos confirmaron que llevaban 2 compresores de aire, y de la tercera unidad nunca nos supieron decir, pero como son pruebas piloto, tú como producción, tú lo que haces es lo que la gente de proyectos te dice. Entonces a nosotros nos omitieron que esa tercera camioneta llevaba compresor, no sabían decirnos, por lo tanto no le pusimos compresor. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que las camionetas, una vez ensambladas, hay una prueba eléctrica, prueba de funcionamiento, entonces falló la camioneta, ¿sí? Entonces, cuando nosotros corremos prototipos, al final del turno existe una reunión donde verificamos cuáles son los issues. Los issues son esas actividades o problemas, ¿no? Que sucedieron en la corrida y por qué falló. Entonces ahí hubo una diferencia en cuestión de la responsabilidad, de por qué, de quién era la responsabilidad de que esas unidades fallaran, ¿no? Sí, claro. En este caso, en algún momento usted se relacionó con la persona, ¿no? Bueno, que era la encargada del problema, bien, con la que tuvo el conflicto. ¿Entendió alguna vez, entendió lo que él trató de comunicarle, por ejemplo, por qué él piensa que estuvo mal, lo que pasó, su punto de vista? Uh-huh. Mira, aquí lo que pasó es que en ningún momento hubo diálogo. O sea, en el momento que existió el fallo, se señaló como culpable al área de producción, y en el área de producción yo era el responsable. O sea, no fue ningún momento en el cual tuviéramos que mediar o entender qué es lo que había sucedido, sino claro. Salió el problema, Jorge es el responsable, ¿no? Entonces nunca sucedió. Entonces lo que pasó fue, en el momento sucedió un choque, hubo un conflicto. El conflicto inicial hubo con una gente que fuera de mi mismo nivel, por así decirlo, ¿sí? El conflicto se dio en el momento, y al no haber una solución en el instante, se escaló, ¿verdad? Como te decía, hasta el final del turno, cuando revisamos cuáles son las incidencias del fallo. Ahí fue cuando ya tuvimos otro confrontamiento con el coordinador ya del proyecto. El primero fue con el líder del proyecto, y después, bueno,
líder de ejecución, y ya después fue con el coordinador, que era un Ujú. nivel más arriba de esta persona. Ok, ¿y usted qué reacciones fueron las primeras que tomó en De igual manera, reactivo, ¿no? De igual manera, ¿fue tu problema? No fue mi problema, ¿no? Tratar de responder. Que bueno, cuando ya va sucediendo, desde que sucede, que te das cuenta que va a pasar algo, ¿sí? Nosotros ya vamos pensando cuáles son nuestros posibles argumentos, es decir, como que empezar a recaudar evidencia, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque antes, ahí, bueno, en General Motors, tú no puedes hablar o tú no puedes defenderte, decíamos nosotros, si no tenemos, perdón por la expresión, pero nosotros le llamamos los pelos de la burra en la mano, ¿verdad? Entonces tú no puedes ir a confrontar a alguien si tú no tienes los hechos, y sobre los hechos ejecutar, ¿no? Sí, claro, bueno, y bueno, ya después que usted ya, yo creo, bueno, ya estuvo un poco más tranquilo, ya analizó un poco más la situación, o sea, y tal vez, bueno, ya vio el conflicto de otra manera. Ajá. ¿Cuál fue ya después su reacción o su comportamiento después de esto? Pues ya cuando al final, cuando revisamos los issues de la corrida piloto, te digo, ya dialogando con el coordinador, sí, ya es otra postura. Al principio el primero es un choque de nivel a nivel, y ya después entramos con coordinadores, con gerentes y etc. Es diferente la postura de la cual llevas, ¿no? Ya es un poquito más analítico la situación, y de igual manera llevas toda la parte de tus herramientas, evidencias, información para poder poner en mesa qué es lo que sucedió, ¿no? Pero sí es más tranquilo tratar de ponerte en el lugar de la otra persona, pero también siempre defendiendo tu punto de vista, tu parte. ¿no? Tu parte. Nosotros ahí llegamos, bueno, ahora sí que el acuerdo final al que el proceso de negociación sobre el cual trabajamos fue el ganar, ¿no? Si no era tratar de buscar quién pierde, porque finalmente el culpable, porque finalmente nosotros pertenecíamos a una misma organización, ¿no? Claro. Entonces lo que tratamos de entender es, a ver, ¿en qué fallaste tú? ¿En qué fallé yo? Y poder encontrar una solución para próximas corridas, ¿no? Y entonces en ese momento, digo, como tal, dijimos, ¿sabes qué? Algo salomónico, el problema fue tuyo, el problema fue mío, y cada quien ponemos acciones, ¿no? Para poder, sobre todo, te decía, corregir el problema, porque finalmente está por medio de la organización, ¿no? Claro, porque ustedes dos, o sea, la afectación no solamente es para ustedes, sino es para todas las personas que están abajo y detrás de ustedes. Es correcto. Y bien, bueno, ya después ya del resultado obtenido, que fue ya el diálogo, ya un poco, ya entendiendo el problema y la comprensión de ambas partes, ¿qué tan satisfecho se sintió usted después ya de esto, o sea, del conflicto? ¿Qué tan satisfecho se sintió como decir, bueno, ya está todo bien, ya se solucionó, ya puede tener un diálogo concreto y bueno, ya vamos a trabajar en ello? Sí, pues sentirte, bueno, te sientes bien por el aspecto que creo que son de tus primeros conflictos fuertes, ¿no? En el cual también pudiéramos decir que de tu trabajo está, la credibilidad de tu trabajo está de por medio, ¿no? Entonces, tratar de defender el punto de vista al final es muy satisfactorio, y sobre todo en el cual, te digo, logramos tener un resultado positivo para la organización. Pero te digo, no es tanto con el sentimiento de que gané, ¿no? Gané la batalla o salí de esta reunión victorioso, ¿no? Porque finalmente, te digo, no se trata de eso. Pero te sientes tranquilo porque finalmente fue una experiencia, y de la cual, la verdad, te voy a decir, como tal experiencia, te sirve para futuras hechos o confrontamientos que puedas llegar a tener, ¿no? Claro. Similares. Y ya sabes cómo manejarte. Al principio a lo mejor exploté, cuando supe que a lo mejor con calma pudimos haber llegado a un mejor acuerdo y no escalar tanto el problema, ¿no? Sí, o sea, no prolongarlo, no Exactamente. Llegar a sus de hecho, en el momento con el coordinador de producción, el coordinador de proyectos, el conflicto se empezó a llegar a ser mucho más fuerte, ¿no? Me acuerdo que terminó la reunión y me dijeron todos, o sea, ya que terminó, y dijo, ¿sabes qué? Tu problema, yo mi problema, sale, no pasa nada. Ya salimos de la reunión, y muchos compañeros míos que ya conocían a esta persona de hace 15 años me dijeron, no, te vas a meter en un problema, o sea, no conoces al ingeniero, ¿no? Híjole, te va a correr y todo el mundo, ¿no?
Y recuerdo que salimos de la reunión y lo topé, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Mira, ¿cómo estás? Yo nada más cabe destacar, ¿no? Que finalmente esto no es un problema personal, que simplemente estamos tratando, es total, meramente profesional, y quiero que quede el punto bien claro, ¿no? Y sin problema, al contrario, me agradeció en el punto de que pudiera yo no callarme los problemas, porque si nos callamos de esos problemas, ¿qué va a pasar? Finalmente van a seguir sucediendo, ¿no? Algo que yo siempre he dicho es, la solución de un problema parte de un conflicto, ¿sí? En el momento que haces un conflicto, permites que ambas partes puedan sacar aquello que nos afecta y empezar a darle solución, ¿no? Una solución a la causa raíz, ¿no? En lugar de estarle dando un poquito largas a una situación. Entonces me agradeció, le agradecí y digo, mucho más adelante fuimos muy buenos compañeros, ¿no? Partiendo desde ese punto del conflicto, platicar, no hay nada para ti, no hay nada para mí, estamos bien, vaya, hasta luego, ¿no? Sí. Muy bien, entonces, ese tipo de estrategias le han beneficiado en cuestiones, en sus relaciones personales ya fuera del trabajo. Es correcto, sí. Te da toda una experiencia que te digo, eso lo llevas profesionalmente, pero en la parte personal, y de igual manera te sirve, ¿no? Entiendes que ante un problema primero escuches, entiendes la situación y después mientras vas formando tus estrategias, ¿sí? Y en base a que tienes tus estrategias ya en tu cabecita, y es cuando empiezas a hablar. Entonces dicen, aprende a escuchar antes de hablar, aprende a escuchar y procesas para posteriormente poder, ¿cómo se llama?, platicar o defender un punto, ¿no? Entonces en la parte personal siempre me ha ayudado, con mi esposa, con mi hija y con mis alumnos, ¿no? De igual manera hasta con mis alumnos lo aplicamos. Sí, claro. Yo creo que esta parte de la profesión aplica en todos los ámbitos. Yo creo que desde que empezamos a tener los intereses por las cosas. Es correcto. Entonces, pues bueno, yo agradezco mucho que me haya prestado este tiempo y compartido la experiencia. Y pues este trabajo nos va a servir demasiado a lo que nos ha contado, lo vamos a implementar de la mejor manera y pues agradezco que haya participado con nosotros. No, ¿de qué? Un gusto, Jorge. Y muchas gracias. Que tengan una muy buena tarde. Igualmente. Hasta luego.